Mi nombre es Marcus Thompson y cuando descubrí que mi esposa Elena había estado reuniéndose durante meses con otro hombre, no rompí platos, no grité, no lloré. Me senté en silencio y comencé a planear la venganza más meticulosa, fría y calculada que he ejecutado en toda mi vida. Si alguna vez te traicionaron, si ya sentiste como el suelo se rompe bajo tus pies, entonces sabes exactamente de lo que hablo. Era un hombre común, un hombre feliz, o eso creía. Mi vida era un marco de normalidad suburbana, una casa con un pequeño jardín, un trabajo decente como ingeniero de proyectos y 2 hijos maravillosos, Oliver de 6 años y Noah de 4. Y por supuesto, estaba Elena, mi esposa. Nos llevó 8 años casados, 8 años de rutina estable, escenas familiares, fines de semana en el parque. Una vida construida sobre una base que creía que era de granito, pero que resultó ser de arenas movedizas. La primera grieta en esta base no fue un terremoto, fue un susurro, una pequeña anomalía en la rutina. Mis hijos comenzaron a hablar con mayor frecuencia sobre sus visitas a la casa de mis suegros. Inicialmente no le di importancia. Es normal que los niños pasen tiempo con sus abuelos. Pero algo no encajaba. La casa de mis suegros estaba a casi 2 horas en coche. Era un viaje largo para hacer varias veces a la semana, especialmente cuando Elena trabajaba solo a tiempo parcial. Recuerdo un martes por la tarde. Llegaba del trabajo cansado. Los niños corrieron a saludarme. Oliver, el mayor, me mostró un dibujo. Mira, papá, es el jardín de la abuela. Hoy hice ese dibujo allí. Sonreí, pero una pequeña alarma fría y distante sonó en mi cabeza. Era la tercera vez esta semana que mencionaba haber estado allí. Esa noche, durante la cena, la normalidad se sentía forzada. Elena habló con entusiasmo sobre su día, sobre una tarea que tuvo que hacer, sobre una amiga que encontró. Escuchaba, pero mis oídos estaban sintonizados a una frecuencia diferente. Buscaban disonancias, notas falsas en su melodía. Esperé a que los niños se durmieran. Mientras recogíamos los platos, pregunté con mayor casualidad que pude fingir. Cariño, Oliver me mostró un dibujo que hizo hoy. Hoy también llevaste a los niños con tus padres. El gesto fue casi imperceptible. Un microsegundo. La esponja en su mano se detuvo sobre un plato. Sus hombros se tensaron por fracción de instante. Pronto se volvió hacia mí con una sonrisa tan brillante que era casi agresivo. No, amor, ¿qué dices? Fue solo una vez esta semana, la segunda. Oliver debe estar confundido. Ya sabes cómo son los niños. Mintió. Mintió directamente en mi cara. No fue el qué, fue el cómo, la rapidez de la respuesta, el brillo defensivo en sus ojos, la forma que inmediatamente cambió de tema preguntando sobre mi trabajo. Todo en ella gritaba mentira. Esa noche, acostado en la cama, mirando el techo, no sentí enojo. Sentí frío glacial, miedo profundo. La confianza, esta base de granito sobre la que había construido mi vida, acababa de mostrar su primera fisura. Y supe, con certeza terrible, que si tiraba de ese hilo, todo se derrumbaría. No volví a preguntar, no la confronté, solo comencé a observar. Me convertí en detective en mi propia casa, espía en mi propia vida. A la mañana siguiente, antes de partir a trabajar, fui al garaje. Tomé una pequeña libreta y anoté el kilometraje de su automóvil, 22.891 kilómetros. Memoricé el número como una fórmula matemática crucial. Esa noche, cuando llegó a casa, sonriendo diciendo que había tenido un día tranquilo haciendo tareas por el barrio, esperé a que entrara en la ducha. Volví al garaje. El odómetro ahora marcaba 23.105 kilómetros. Había hecho 214 kilómetros, un viaje largo que no cuadraba con su historia. El hilo del que estaba tirando se convertía en cuerda. Las siguientes semanas fueron tortura silenciosa. Cada mañana anotaba el kilometraje. Cada noche confirmaba una nueva mentira. 160 kilómetros. 240, las disculpas de Elena se hicieron cada vez más elaboradas. Una visita a la prima enferma, busca un regalo especial en un centro comercial lejano. Mentiras sobre mentiras, construyendo muro entre nosotros. Sonreía, asentía, interpretaba mi papel del esposo confiado, pero por dentro estaba muriendo. El veneno de la sospecha me corroía, pero necesitaba más. Necesitaba la verdad. Y luego un descuido, estúpido y arrogante descuido cambió todo. Un sábado por la tarde necesitaba usar una computadora familiar para imprimir algunos documentos y allí, pegado al borde del monitor, había notas adhesivas amarillas. En él,
con la letra redondeada de Elena, una palabra seguida de números, Summer-Dreams-85, su contraseña. Me quedé mirando pequeña nota adhesiva como si fuera serpiente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza brutal, tambor en el silencio de la casa. Mis manos temblaban. Una parte de mí, la parte que todavía la amaba, me gritaba que me alejara, que no lo hiciera, que la ignorancia era una forma de felicidad. Estaba a punto de cruzar líneas sin retorno, invadir su privacidad y convertirme en el tipo de hombre que no quería ser. Pero luego recordé sus ojos mintiendo. Recordé los números del odómetro y me di cuenta de que la privacidad ya había sido violada. La santidad de nuestro matrimonio ya había sido profanada. La verdad no espera permisos. La verdad exige ser encontrada. Me senté, abrí navegador, escribí dirección de correo electrónico, mi pulso resonó en mis oídos. Ingresé su nombre de usuario y pronto, con dedos temblorosos, ingresé la contraseña, Summer-Dreams-85. La bandeja de entrada se cargó y mi mundo se hizo pedazos. No tuve que buscar mucho. Estaba allí en una carpeta llamada Confidencial. Eran cadenas de correos electrónicos con su mejor amiga de la universidad, conversaciones que se remontan a meses atrás y eran un relato detallado, explícito y jactancioso de su doble vida. Leí cómo se había reunido con su exnovio de la escuela secundaria, un hombre llamado Rick. Leí cómo habían empezado a verse para tomar café y recordar viejos tiempos. Leí cómo el café se convirtió en almuerzos y almuerzos en tardes enteras en la habitación de motel barato en las afueras de la ciudad. Pero lo peor no era la infidelidad en sí misma, era el desprecio, el tono burlón y cruel con que hablaba de mí y de su vida conmigo. Marcus es un buen hombre, escribía su amiga. Buen proveedor, pero es tan predecible. La pasión se fue hace años. Con Rick, vuelvo a sentirme vivo. En otro correo electrónico se burlaba de la esposa de Rick, pobre, ha engordado desde que tuvo hijos. Rick dice que no la soporta, que su matrimonio es prisión. Él y yo estábamos hechos el uno para el otro. Lo leí durante 1 hora. Cada palabra era apuñalada. No había nombres completos, direcciones, solo confesiones sucias, detalles íntimos y una traición tan profunda que me dejó sin aliento. Cuando terminé, me alejé de la computadora como si fuera radiactivo. Fui al baño y vomité. Lloré en silencio, ahogando sollozos en una toalla para que mis hijos no me escucharan. Lloré por el hombre estúpido y confiado que había sido, por la familia que creía tener. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo más tomó lugar. Rabia fría, claridad absoluta. No iba a romper nada. No iba a gritar. Iba a ser metódico. Iba a ser quirúrgico. ¿Quieres más historias de justicia como esta? Apoya con un me gusta y comenta lo que harías en esa situación. Volví a la computadora y con la calma que me asustó, imprimí cada uno de estos correos electrónicos. Lo guardé en un sobre. La evidencia era mi única arma. Y luego llamé a alguien que me debía un favor, un viejo amigo de la infancia que ahora era detective de la policía. No le pedí que hiciera nada ilegal, solo le pedí una recomendación. Necesito el mejor investigador privado que conoces, el más discreto, el más eficaz. Me dio un nombre, Ron Sterling. 1 semana después me reuní con Ron en una cafetería anónima. Era hombre mayor, aspecto cansado, pero con mirada aguda que no perdía detalle alguno. Entregué un sobre con correos electrónicos, conté el kilometraje estándar, di la dirección de mis suegros. Quiero saberlo todo, dijo. ¿Con quién se encuentra? ¿Dónde? ¿Cuándo? Quiero fotos, pruebas irrefutables. Ron asintió, déjame a mí. Exactamente 1 semana después me llamó, Marcus, tengo lo que necesitas y es una obra de arte. El sobre que me entregó era grueso y pesado. En el interior había un informe detallado, fechas, horas, direcciones, fotografías. Fotos de Elena llegando a casa de sus padres, dejando a los niños. Fotos de ella 1 hora más tarde entrando al restaurante con otro hombre. Fotos de ambos riendo, tomados de las manos. Y lo peor, fotos de ambos entrando y saliendo de un motel de carretera llamado Sunset Inn. La ironía era repugnante. El informe contenía todo lo que necesitaba. Nombre completo del amante, Richard Rick Morrison. Dirección, lugar de trabajo. Estaba casado, 3 hijos. Y detalle que lo cambió todo, detalle que convirtió mi plan de venganza en una obra maestra de demolición. Rick trabajaba como vicepresidente de ventas en exitosa empresa de suministros médicos, empresa que pertenecía a su suegro. Vivía en una casa magnífica que no era suya, sino de la familia de su esposa.
El hombre que se acostaba con mi mujer era parásito, igual que ella, hombre mantenido. Acababa de encontrar su talón de Aquiles. Toda su vida fue castillo de naipes construido sobre la confianza de su esposa y la generosidad de su suegro. Perfecto. Era hora de actuar. Contacté al mejor abogado de divorcios de la ciudad. He entregado una copia completa del informe de Ron. Quiero la custodia compartida de mis hijos, dijo. No voy a pelear por dinero, pero no voy a tolerar ni una mentira más. Quiero un divorcio rápido, limpio, basado en esas pruebas. El abogado, Thomas Mitchell, era un hombre de pocas sonrisas y mucha eficiencia. Examinó las evidencias con mirada clínica. Marcus, eso es sólido como una roca. Elena no tendrá más remedio que aceptar sus términos. Y sobre el otro hombre. Sobre él, interrumpí, tengo planes especiales. Thomas asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entiendo. Solo asegúrese de mantenerse dentro de la legalidad. Oh, lo estaré. Completamente legal. Llamé a Ron por última vez. Ron, necesito último favor. El día que mi abogado entregue papeles de divorcio a mi esposa, quiero que visite personalmente a la esposa de Rick. Quiero que entregue una copia de este informe. Ron sonrió al otro lado de la línea. Marcus, será un verdadero placer. Los días siguientes fueron extraños. Mantuve una rutina normal, interpreté el papel del esposo ajeno. Elena continuaba con sus elaboradas mentiras, sus falsas sonrisas, sus absurdas excusas. Pero ahora la veía a través de una lente diferente. Cada gesto era calculado, cada palabra medida. La observaba mentirles a nuestros hijos sobre dónde había estado, la observaba mentirme sobre reuniones de trabajo inexistentes. Era una actriz consumada, pero ya conocía el guión. Una noche, mientras preparaba la cena, preguntó casualmente, «Cariño, ¿te ves diferente últimamente? ¿Está bien en el trabajo?» La miré, esta mujer que había sido mi esposa, madre de mis hijos, mi compañera durante 8 años. Todo es perfecto, Elena. Solo reflexionando sobre el futuro. ¿Qué tipo de reflexiones? Oh, sobre los cambios por venir. Grandes cambios. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Si hubiera insistido, tal vez habría detectado algo en mi voz. Pero Elena estaba demasiado ocupada viviendo 2 vidas para prestar atención real a la que compartía conmigo. Los niños, inocentes de todo drama que se desarrollaba, continuaban sus rutinas. Oliver me mostraba sus dibujos de la escuela, Noah me contaba historias inventadas sobre dragones y caballeros. Eran mi refugio, mi razón para mantener la cordura. Una tarde, mientras jugábamos en el patio trasero, Oliver preguntó, «Papá, ¿por qué mamá sale tanto últimamente?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Incluso un niño de 6 años lo había notado. A veces los adultos tienen muchas responsabilidades, hijo. Pero no te preocupes, papá siempre estará aquí para ti. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena se fue de nuevo. Me reuniré con Sara para cenar, mintió descaradamente. Sara, su amiga imaginaria, se había convertido en un personaje frecuente en sus fabricaciones. Diviértete, respondí, besando su mejilla. Parecía sorprendida por la muestra de afecto. Si hubiera sabido que era un beso de despedida, tal vez no hubiera salido. Me quedé despierto hasta tarde, finalizando los últimos detalles del plan. Revisando la cronología de los eventos, organizando documentos, preparándome mentalmente para la tormenta que se avecinaba. Porque la tormenta era inevitable. Y cuando los rayos comenzaran a caer, quería estar en el centro, controlando cada descarga eléctrica. El día de fue el martes, 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Fecha que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Alguacil entró en la pequeña galería de arte donde Elena trabajaba a tiempo parcial. Frente a sus colegas, entregó sobre con demanda de divorcio. Según Ron, se volvió blanca como el papel. Sus manos temblaron tanto que casi derribó el sobre. «¿Qué es eso?», preguntó con voz quebradiza. «Documentos legales, señora. Necesidad de firmar recibo». Elena firmó con mano temblorosa, cerró galería temprano y corrió a casa. Me encontró sentado tranquilamente en la sala, leyendo el periódico. «Marcus», dijo jadeando, «¿qué significa eso?» Levanté los ojos del periódico como si fuera una sorpresa verla. «Ah, ¿llegaron los papeles? Genial. Significa, querida Elena, que lo sé todo». Color drenado de su cara. «¿De qué hablas?» «Hablo de Rick Morrison. Hablo del Sunset Inn. Hablo de cada mentira que has dicho en los últimos meses». Mi voz era tranquila, casi conversacional.
Hablo de los 214 kilómetros que hiciste cuando dijiste que estabas haciendo recados en el barrio. Elena cayó pesadamente en el sofá. Marcus, puedo explicarlo. No hay explicación, interrumpí suavemente. Solo hay consecuencias. En ese momento, a las 11:30, Ron tocaba el timbre de la mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Abrió mujer elegante, la esposa de Rick, Margaret Morrison. Ron, con expresión sombría y respetuosa, dijo tener información urgente sobre su marido. Hizo entrar y durante la siguiente media hora mostró cada foto, cada fecha, cada sórdido detalle de la doble vida de Rick. Cuando terminó, dijo, señora Morrison, lamento ser portadora de estas noticias. La decisión de qué hacer con esta información es completamente suya. La decisión de Margaret fue devastadora. Esa misma tarde vació hasta último centavo de cuentas bancarias conjuntas. Llamó a papá y le contó todo. Hizo las maletas, recogió a 3 niños de la escuela y se fue a casa de sus padres. A las 5 de la tarde, cuando Rick llegó a casa del trabajo, encontró cerraduras cambiadas y la nota de su suegro pegada a la puerta. La nota decía simplemente, está despedido. No te molestes en venir mañana. En menos de 6 horas, la amante de mi esposa había perdido familia, trabajo y hogar. Pero el drama no había terminado. Elena, desesperada, intentó llamarme una y otra vez. Ignoré todas las llamadas. Finalmente apareció en casa a las 8 de la noche, con los ojos rojos llorando. Marcus, por el amor de Dios, tenemos que hablar. Ya hemos hablado todo lo necesario a través de los abogados, respondí fríamente. A partir de ahora, la única comunicación será sobre nuestros hijos. No puedes hacer eso conmigo. No he hecho nada contigo, Elena. Lo hiciste contigo misma. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en mi lugar? Comenta tu opinión aquí abajo. Ella trató de discutir, suplicar, incluso amenazar. Nada funcionó. Mi decisión estaba tomada, mi corazón blindado contra sus manipulaciones. El divorcio de los Morrison se convirtió en una guerra pública. Hubo gritos, acusaciones, órdenes de restricción. Un día, Rick desesperado y furioso apareció en la antigua casa para enfrentarse a su esposa. Su hermano, exjugador de fútbol americano, intervino. Se rompió la nariz de Rick. Hubo llamadas a la policía, denuncias, cargos criminales. Rick pasó varios días en prisión. Su nombre, una vez respetado en círculos empresariales, se convirtió en sinónimo de escándalo. Desapareció de las redes sociales. Según los rumores, se mudó a otro estado. Hombre roto y solo. Nadie volvió a saber de él. Sin embargo, su exesposa prosperó. Se quedó con casa, niños, y con tiempo asumió cargo directivo en la empresa familiar. La verdad había hecho libre y poderosa. Elena intentó verme varias veces durante las siguientes semanas. Aparecía en mi trabajo, en la casa, enviaba mensajes desesperados. Todos ignorados o respondidos a través de abogados. El cliente instruye que toda comunicación debe hacerse a través de representación legal, fue la respuesta estándar. Una tarde logró acercarse a mí en el estacionamiento del supermercado. Marcus, por favor, solo 5 minutos. Necesitamos hablar de niños. Sobre los niños hablaremos en la mediación judicial, respondí sin dejar de caminar. Ellos preguntan por ti. No entienden por qué papá ya no viene a casa. Me hizo parar. Me volví hacia ella, y por primera vez en semanas, permití que la emoción apareciera en mi voz. Elena, has destruido a esta familia. Yo no. Tú te encargarás de las consecuencias. Pero los niños están bien. Los veré el jueves, según lo acordado judicialmente. ¿Y Elena? Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. Nunca vuelvas a acercarte a mí en público. La próxima vez llamo a la policía. Vi cómo se formaban lágrimas en sus ojos, pero no sentí pena. Sentí una indiferencia fría y vacía. Mi divorcio fue rápido, limpio. He presentado pruebas. No había nada que discutir. Conseguí la custodia compartida que quería. Elena se quedó con casa, con hipoteca que tendría dificultades para pagar sola, y me mudé a apartamento cercano a escuela de los niños. Lo mantuve distante, frío, profesional. Habló con Elena solo estrictamente necesario acerca de los niños. Durante los intercambios de custodia, saludaba con asentimiento, recogía niños y se iba. Sin conversaciones innecesarias, sin cortesías vacías. Oliver y Noah se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva rutina. Los niños son resilientes, se adaptan. Los fines de semana que pasaban conmigo, íbamos al parque, al cine,
jugábamos videojuegos. Construimos nueva normalidad, diferente pero feliz. Elena, mientras tanto, luchaba. Sin el salario de Rick como el apoyo fantasioso que había imaginado tener, sin mi salario como red de seguridad, tuvo que encontrar trabajo a tiempo completo. Tuvo que vender joyas, muebles caros, un automóvil lujoso que ya no podía pagar. La mujer que había soñado con una vida glamorosa junto a su amante casado descubrió la realidad: los amantes no pagan facturas, no cuidan a los niños enfermos, no están allí cuando la vida se pone difícil. 6 meses después del divorcio, supo a través de amigos mutuos que Elena había intentado contactar a Rick. Había cambiado su número de teléfono, dirección de correo electrónico, bloqueado en todas las redes sociales. El hombre que había prometido paraíso simplemente se había evaporado cuando la realidad llamó a la puerta. Elena descubrió que no había sido única. Ron, mi investigador, me había informado semanas antes: Rick tenía antecedentes de relaciones extramatrimoniales. Elena fue solo otra en una larga lista de mujeres que creyeron en sus promesas vacías. Una tarde, mientras recogía niños de la escuela, Oliver preguntó: «Papá, ¿por qué mamá siempre está triste ahora?». Pregunta me tomó desprevenido. Bajé para estar a su altura. A veces los adultos pasan por momentos difíciles, hijo. Pero tú y Noah siempre tendrán a papá y mamá que los aman, incluso si ya no vivimos en la misma casa. Pero ya no amas a mamá. El corazón se apretó. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años conceptos de traición, confianza rota, amor perdido? Papá y mamá crecieron en diferentes direcciones. Pero nuestro amor por ustedes nunca cambiará. Esa noche, después de que los niños se durmieron en mi apartamento, recibí una llamada inesperada. Margaret Morrison, ex esposa de Rick. ¿Marcus? Espero no molestar. Obtuve su número a través del investigador. No molesta. ¿Cómo está? Bueno, en realidad, quería agradecerte por lo que hiciste. Sé que no fue fácil, pero me salvaste de años de engaños. Hablamos durante casi 1 hora. Margaret era una mujer inteligente, fuerte, que había convertido el trauma en una oportunidad. Había tomado el control total de los negocios familiares, había ampliado la empresa, había criado hijos con dignidad y determinación. «¿Sabes qué gracioso?», dijo antes de colgar. Rick me hizo un favor sin saberlo. Descubrí que soy mucho más capaz sola de lo que jamás imaginé con él. Lo entiendo perfectamente, respondí. Después de colgar, reflexioné sobre la conversación. Margaret había convertido la traición en empoderamiento. Elena le había permitido destruirla. La diferencia no estaba en lo que le sucedió, sino en cómo eligieron reaccionar. Durante este tiempo, mantuve una rutina estricta. Trabajo, gimnasio, tiempo con niños, nuevas actividades. Comencé clases de cocina italiana, grupo de caminata los sábados, curso de fotografía. Estaba reconstruyendo no solo la vida, sino la identidad. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado durante el curso, noté algo sorprendente: estaba sonriendo en muchas de ellas. Sonrisas genuinas, no forzadas. Por primera vez en años, me sentía, llévatelo. Elena, sin embargo, se hundió. A través de los niños, supe que había perdido su trabajo en la galería. Aparentemente, el drama del divorcio había afectado reputación profesional. Los propietarios no querían escándalo asociado con el negocio. Tuvo que aceptar trabajo en tiendas departamentales, salario mucho menor. Se mudó a un apartamento más pequeño en un barrio menos prestigioso. El lujoso automóvil fue reemplazado por un sedán usado. No sentí satisfacción por sus caídas. Solo sentí indiferencia. Era como ver destino de extraña, alguien cuyo camino se había cruzado brevemente con el mío, pero que ahora iba en una dirección completamente diferente. 1 año después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Los niños estaban ajustados, mis proyectos en el trabajo iban bien, había incluso comenzado consultoría freelance que generaba ingresos extra. Apartamento que inicialmente parecía temporal se había convertido en hogar. Elena intentó algunas veces restablecer la comunicación más allá de lo necesario para los niños. Mensajes amistosos sobre eventos escolares, invitaciones a cenas para la familia. Todas cortésmente declinadas o ignoradas. Comprendí que estaba tratando de reconstruir puentes que había quemado por completo. Tal vez finalmente se dio cuenta de lo que había perdido. Pero los puentes de confianza, una vez destruidos, no se pueden reconstruir simplemente con excusas y conveniencia.
Durante la fiesta de cumpleaños de Oliver en mi apartamento, Elena llegó a recoger niños y vio fotos en la pared, imágenes del curso de fotografía, viajes que había hecho con niños, momentos de nuestra nueva vida. Parece que estás bien, comentó con Tom que no pude descifrar. Lo estoy, respondí simplemente. ¿Estás saliendo con alguien? Pregunta me sorprendió. No por curiosidad, sino por audacia. Elena, eso ya no es asunto tuyo. Ella bajó los ojos. Tienes razón. Lo siento. La verdad era que había empezado a salir con alguien. Sara, maestra de la escuela de niños. Mujer amable, honesta, que sabía toda mi historia y no juzgaba. La relación crecía lentamente, basado en la confianza genuina, concepto que casi había olvidado existir. A los niños les gustaba. No como un sustituto materno, sino como una nueva presencia positiva en sus vidas. Sara nunca trató de ocupar un lugar que no fuera suyo, nunca habló mal de Elena, siempre respetó los complejos límites de nuestra situación. Elena se enteró de Sara a través de los niños, por supuesto. Oliver mencionó casualmente, papá y la maestra Sara fueron con nosotros al zoológico. La reacción de Elena fue predecible. Serie de mensajes tensos cuestionando si era apropiado exponer a los niños a extraños, si había pensado en el impacto psicológico. Respondí a través de abogado, cliente tiene derecho legal a vivir su vida como elija, siempre y cuando no perjudique el bienestar de los niños. No hay evidencia alguna de daño. Elena intentó además causar problemas en la escuela, cuestionando la ética profesional de Sara. La administración, conociendo cada situación, ignoró por completo sus quejas infundadas. Fue entonces cuando me di cuenta, Elena no había aprendido nada. Todavía intentaba controlar, manipular, causar drama cuando las cosas no salían como quería. La mujer que había engañado al matrimonio ahora se indignó de que yo siguiera adelante. Una tarde, durante el intercambio de custodia, ella finalmente explotó. ¿Cómo puedes hacer esto con nuestra familia? Estás reemplazando por completo. Elena, respondí con calma, has destruido a nuestra familia. Estoy construyendo nueva vida. Hay diferencia. Pero los niños necesitan una familia unida. Los niños necesitan padres que sean ejemplos de honestidad e integridad. Algo que claramente no puedes ofrecer. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos más allá de la logística básica sobre los niños. Desde entonces, la comunicación se ha reducido a mensajes de texto estrictamente necesarios, horarios, eventos escolares, emergencias médicas. Un año después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Los niños estaban ajustados, mis proyectos en el trabajo iban bien, había incluso comenzado consultoría freelance que generaba ingresos extra. Apartamento que inicialmente parecía temporal se había convertido en hogar. Elena intentó algunas veces restablecer la comunicación más allá de lo necesario para los niños. Mensajes amistosos sobre eventos escolares, invitaciones a cenas para la familia. Todas cortésmente declinadas o ignoradas. Comprendí que estaba tratando de reconstruir puentes que había quemado por completo. Tal vez finalmente se dio cuenta de lo que había perdido. Pero los puentes de confianza, una vez destruidos, no se pueden reconstruir simplemente con excusas y conveniencia. Durante la fiesta de cumpleaños de Oliver en mi apartamento, Elena llegó a recoger niños y vio fotos en la pared, imágenes del curso de fotografía, viajes que había hecho con niños, momentos de nuestra nueva vida. Parece que estás bien, comentó con Tom que no pude descifrar. Lo estoy, respondí simplemente. ¿Estás saliendo con alguien? Pregunta me sorprendió. No por curiosidad, sino por audacia. Elena, eso ya no es asunto tuyo. Ella bajó los ojos. Tienes razón. Lo siento. La verdad era que había empezado a salir con alguien. Sara, maestra de la escuela de niños. Mujer amable, honesta, que sabía toda mi historia y no juzgaba. La relación crecía lentamente, basado en la confianza genuina, concepto que casi había olvidado existir. A los niños les gustaba. No como un sustituto materno, sino como una nueva presencia positiva en sus vidas. Sara nunca trató de ocupar un lugar que no fuera suyo, nunca habló mal de Elena, siempre respetó los complejos límites de nuestra situación. Elena se enteró de Sara a través de los niños, por supuesto. Oliver mencionó casualmente, papá y la maestra Sara fueron con nosotros al zoológico. La reacción de Elena fue predecible. Serie de mensajes tensos cuestionando si era apropiado exponer a los niños a extraños, si había pensado en el impacto psicológico. Respondí a través de abogado,
Cliente tiene derecho legal a vivir su vida como elija, siempre y cuando no perjudique el bienestar de los niños. No hay evidencia alguna de daño. Elena intentó además causar problemas en la escuela, cuestionando la ética profesional de Sara. La administración, conociendo cada situación, ignoró por completo sus quejas infundadas. Fue entonces cuando me di cuenta, Elena no había aprendido nada. Todavía intentaba controlar, manipular, causar drama cuando las cosas no salían como quería. La mujer que había engañado al matrimonio ahora se indignó de que yo siguiera adelante. Una tarde, durante el intercambio de custodia, ella finalmente explotó: ¿cómo puedes hacer esto con nuestra familia? Estás reemplazando por completo. Elena, respondí con calma, has destruido a nuestra familia. Estoy construyendo nueva vida. Hay diferencia. Pero los niños necesitan una familia unida. Los niños necesitan padres que sean ejemplos de honestidad e integridad. Algo que claramente no puedes ofrecer. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos más allá de la logística básica sobre los niños. Desde entonces, la comunicación se ha reducido a mensajes de texto estrictamente necesarios, horarios, eventos escolares, emergencias médicas. Han pasado 5 años desde esa tarde devastadora frente a la computadora. La vida que hemos construido Sara, yo y los niños es genuina en la forma en que la relación con Elena nunca ha sido. Basada en la honestidad, la comunicación abierta, el respeto mutuo. Oliver y Noah llaman a Sara madrastra, pero con verdadero afecto. Ella nunca trató de reemplazar a Elena, siempre alentó una relación saludable entre los niños y la madre biológica. Irónicamente, Elena perdió mucho terreno en esta área sola, a través de su propia inconstancia y drama innecesario. Una noche reciente, mientras ayudaba a Oliver con la tarea, preguntó: «Papá, ¿odias a mamá Elena?». Pregunta me hizo hacer una pausa. No, hijo. No odio a nadie. Odio es sentimiento que lastima más a quien siente que objetivo. Su madre tomó decisiones que cambiaron nuestras vidas, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora estoy agradecido por la vida que tenemos. ¿Agradecido? Sí. Si las cosas no hubieran cambiado, quizás nunca hubiéramos conocido a Sara. Tendrías una vida diferente, pero no necesariamente mejor. A veces suceden cosas malas para que las cosas buenas puedan tener espacio para crecer. La reflexión me sorprendió. Era verdad. No deseaba que la traición hubiera sucedido, pero estaba genuinamente agradecido por el camino que me llevó a la vida actual. Sara estaba en la cocina preparando la cena, cantando en voz baja. Los niños hacían la tarea en la mesa. Era una escena de normalidad doméstica que nunca había experimentado completamente con Elena, siempre había tensión subliminal, desconfianza no verbalizada. Ahora había paz. No ausencia de problemas, toda familia tiene desafíos, sino paz que viene de saber que todos están siendo auténticos, honestos, comprometidos con el bienestar colectivo. Elena, según la información más reciente, se había mudado a una ciudad diferente, comenzó de nuevo con un empleo en un sector completamente nuevo. Quizás finalmente estaba aprendiendo quién era sin máscaras, sin mentiras, sin dramas. Eso espero, por el bien de ella y de los niños. La verdadera venganza, me di cuenta, no fue la destrucción que sus elecciones causaron en su vida. Fue una vida plena, honesta y feliz que construí después. Vivir bien es mejor venganza que cualquier esquema elaborado de represalia. Algunas noches, cuando la casa está tranquila y todos duermen, me siento en el balcón mirando estrellas. Pienso en el hombre que era hace 5 años, ingenuo, demasiado confiado, dispuesto a ignorar las señales obvias para mantener ilusión de felicidad. Ese hombre murió esa tarde frente a la pantalla de la computadora. El hombre que resurgió era más sabio, más cauteloso, pero también más genuinamente feliz. Aprendió que las relaciones reales se construyen día tras día a través de elecciones consistentes de honestidad y compromiso. Aprendió que la autoestima no puede depender de la fidelidad de otra persona. Aprendió que los niños prefieren la verdad dolorosa a las mentiras cómodas. Aprendió que la justicia no siempre llega rápidamente, pero eventualmente llega. Y aprendió que la mejor respuesta a la traición no es la traición, es una construcción de vida tan auténtica y satisfactoria que lo que se perdió parece insignificante en comparación. No le deseo daño a Elena o Rick. Sus elecciones ya han traído suficientes consecuencias. Solo deseo que aprendan de los errores, que se conviertan en mejores personas, que encuentren su propia versión de paz. Porque al final, todos merecemos una segunda oportunidad para tomar las decisiones correctas.
Algunos de nosotros solo necesitamos perderlo todo primero para valorar lo que realmente importa. La venganza silenciosa más poderosa no es destruir enemigos. Es construir una vida tan buena que se vuelven irrelevantes para su felicidad. Una historia más de drama, justicia y revelaciones ha llegado a su fin más, pero nuevas historias te esperan aquí. Inscríbete y no te pierdas la próxima.